Hoy vamos entonces a continuar con el módulo número 9, la segunda parte del programa Construyendo y Reconstruyendo las Intervenciones Psicosociales, destinada a profesionales y personal idóneo del interior de la provincia de Neuquén, y también nos acompañan compañeros y compañeras de la provincia, así que bienvenidos a todos y a todas. En el día de hoy tenemos nuestras invitadas, a quienes les agradecemos la participación. Son representantes del Registro Único de Adopción de la provincia de Neuquén. Hoy nos va a acompañar la doctora Gisela Maxwell, directora del Registro Único, la doctora Viviana Toselli, prosecretaria del RUA. Del equipo interdisciplinario nos acompañan del área social la licenciada Ana Lucero, del área de psicología la licenciada Verónica Estanislao, y del área médica, la médica pediatra Lidia Caunedo. Muchas gracias por participar y bueno, les damos paso para que puedan dar sus disertaciones, y además les comentamos que queda habilitado el chat para que puedan realizar preguntas, aportes, y al final de las disertaciones serán respondidas por las invitadas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias Laura y Janet, que nos han convocado, que hemos trabajado muchas veces hace muchos años y hemos trabajado juntas en un montón de situaciones. Para nosotros es importante poder compartir este espacio de intercambio en el que nos vamos a informar mutuamente y vamos a escucharlos a ustedes también. Quiero contarles que además de las compañeras que nombró María José, nos acompañan también del área social Marina Barreras y del área psicológica Karina Ortiz. En realidad hemos puesto, no estar todas juntas. Bueno, hoy es posible. Es por eso que cuando las nombramos y las pusieron en el flyer, en la invitación, están la mitad del equipo, digamos, ¿no? Pero estamos, en esta oportunidad estamos todas. Está Marina y está Karina también. Para nosotros es muy importante este espacio porque es con quienes trabajamos, todos los efectores que se dediquen a niñez en la provincia, que sean a través de los programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, son como uno de los ejes con los cuales, una de las patas en cuyos ejes de trabajo nos tenemos que valer, digamos, ¿no? Bueno, les cuento un poco del Registro Único de Adopción. El Registro Único de Adopción, cuya sigla es el RUA, que ustedes lo han leído, lo conocen, es un organismo que depende del Poder Judicial, que está creado por ley, por una ley provincial del año 2007, tiene una estructura orgánica que tiene la dirección, que está a mi cargo desde hace 11 años, desde que se creó, y un equipo interdisciplinario que tiene las tres áreas, legal, social, psicológica y médica, las cuatro, perdón. Como les decía, como las presentaba María José hace un ratito, Viviana Toselli, que está al lado mío, es del área legal. Del área psicológica están Verónica Estanislao, que está con Dana, ahí la ven, si levantan la mano, yo un poco para presentarlas. Y Karina, y del área social están Dana, que está con Vero, y Marina, que anda por ahí solita. Y del área médica está Lidia Caunedo. Eso es un poco la estructura orgánica que tiene, bueno, por supuesto tenemos en el área administrativa a dos compañeros que son Luciano y Alejandra, que nos ayudan en el área administrativa, que forman parte del organismo. Ese es el organismo en su totalidad. Comparto. Exacto, ponés si podés el Power, Vero. Preparamos un Power que es muy sencillo, que nos va a servir de guía y por ahí también a ustedes les clarifica un poco más algunas cuestiones que nos interesa contarles hoy. ¿Qué dice Ruth?
Tenemos un cartel antes, mira, que dice es esto. Ahí está. Ay, no puedo. correr la pantalla. Ahí va, ¿eh? Guardar pondré yo. Esto, correrlo para darte. Estamos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahí. Pásame un poquito. Ahí está. La primera filmina que nosotros preparamos y que sin entrar a ahondar demasiado y aburrirlos a ustedes con números de leyes, lo cierto es que no podemos dejar de referenciarlas y estas son las leyes que enmarcan toda la función que nosotros tenemos. Tenemos una ley provincial que ustedes muy bien conocen, que es de protección de niñez y adolescencia, que es la 2302, la ley de la 26.061, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que replica en cierta manera lo que es la 2302 a nivel provincial. Fíjense que están puestas en ese orden, un poco respetando, salvo la Ley de Hogares, que es la última, los años de creación, digamos, esa es como así fueron creados. Luego la creación del RUAGA, que es una red federal de registros que tiene su sede en Capital Federal, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación y que lo que ha intentado hacer es justamente una red federal de registros, es decir, que todos los inscriptos en los registros, en los distintos registros de cada provincia, pasen a un listado único a nivel nacional. Un poco esa es la función que tiene como primordial el RUAGA. El Código Civil, con la reforma, con la última reforma, y la Ley de Hogares, que es la 2955. Eso es un poco el marco legal en el cual nosotros nos basamos, o sea, nosotros todos, digamos, no solo el RUA, sino también ustedes. Hay un lineamiento de un proceso que nosotros estimamos que es este es el que determina la ley. Pueden haber variables en cuanto a la interpretación de algunas normas en particular, por cómo se lleva en la práctica el proceso ante la vulneración de derechos de niñez y adolescencia. Pero lo que sí es cierto es que esto es lo que dice la ley. ¿Cuál ley? La 26.061, que se compadece con las nuevas normas del Código Civil con la última modificación. Nos guste o no nos guste, digamos. Esto es así. Hay un proceso que está determinado ante una situación de vulneración de un niño, niña y adolescente, donde previo a tomar las medidas cautelares, ahí nosotros hemos armado una especie de gráfico y tratamos de que fuera lo más claro posible y vamos a tratar de explicarlo lo más claramente posible. Donde hay como dos líneas, digamos, ¿no? Como dos vertientes. Una es la protección integral, que es previo a la medida cautelar, que es previo a que tome conocimiento el sistema judicial. Y con esto no estoy corriendo de lado la Defensoría del Niño. La ley es clara y dice que la protección integral, y ahora voy a dar un ejemplo para que se explique un poco, sea más claro, ante la vulneración de un derecho determinado, la protección integral la va a adoptar un órgano administrativo, el órgano de aplicación de la ley, y si la ensamblamos con la 2302, que en realidad es nuestra función, digamos, como efectores de todos estos procesos, hacer el ensamble de todas las leyes para que de alguna manera, lo más armónicamente posible, lleguemos a la mejor solución para esos niños. Son aquellas acciones, aquellas medidas de protección que, como las determina la ley, son integrales y es en el ámbito extrajudicial. Son aquellas situaciones en las que, no sé, la ausencia de escolaridad de un niño, la ausencia de atención de salud, de recursos económicos, todas esas situaciones tienen que ser abordadas previo a la judicialización,
porque si no convertimos todo en judicializar, y no es la idea, digamos, porque no es lo que determina la ley. Esto se toma en el ámbito extrajudicial, y como les digo, en la provincia puede tomarlo el órgano administrador, o sea, el órgano administrativo, que es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de sus distintas áreas, o la defensora del niño. Es indistinto, porque la ley no corre o no pone, no le da prioridad a uno y a otro. Cuando la situación está agravada, ahí sí se judicializa. Fíjense que hemos marcado una flecha que va hacia la derecha, por lo menos hacia mi derecha, donde la medida de protección que se toma es una protección excepcional. Ahí sí es una medida cautelar hecha y derecha, propiamente dicha. Cuando se adopta la medida cautelar, se le da aviso dentro de las 24 horas al juez de adoptada la medida, y el juez resuelve en forma inmediata. ¿Qué pasa si esa situación agravada perdura? Puede llegar a desembocar en alguno de los supuestos del 607 del Código Civil y Comercial, donde se prevén 3 supuestos de adoptabilidad. Yo me voy rápidamente a ese supuesto porque es en el ámbito en el que nosotros trabajamos. Es importante que ustedes tengan claros algunas cuestiones que son claves en nuestra tarea. Nosotros trabajamos en la excepción, es decir, la adopción no va a ser la primera solución ante una situación de vulnerabilidad. La adopción está prevista como excepción. Les diría que podría llegar a ser el último de los resultados a los que puede arribar un juez ante un caso concreto. Hay muchas otras soluciones antes. Y intervenimos no en el de medida de protección integral, ni cuando se ha tomado la medida cautelar ya judicializada. Nosotros intervenimos cuando un juez nos ordena, a través de una resolución que decreta la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente. Es recién ahí cuando, resuelto por el juez a través de una sentencia, de una resolución, y firme esa sentencia que está, es decir, los padres biológicos o la familia biológica de origen, no tiene más opciones para hacer que un juez superior lo revise. Es decir, para que se entienda bien, toma la resolución un juez de la primera instancia en la provincia con el dictamen de la Defensoría del Niño. Firme que se encuentre, que son 5 días, para que ustedes se ubiquen. Digo, notificados los padres, 5 días tienen para que lo revise la Cámara. Cuando no hizo ese recurso, no hizo ese pedido de revisión estos padres, ahí está firme la sentencia y ahí es donde nos piden a nosotros intervención. ¿Cómo nos piden? A través de la remisión de legajos de 3 de posibles familias para el caso en el que estamos trabajando. El 607 puntualmente lo que prevé son 3 situaciones de posibles declaraciones de adoptabilidad. Es el caso de la filiación desconocida, que es el primer inciso, que es cuando se encuentra, por ejemplo, un niño en la vía pública, que hemos tenido casos en la provincia, y desconocemos quiénes son sus padres. En general ha ocurrido con niños recién nacidos, que los han dejado en algunos espacios públicos, cerca de algún hogar o cerca de un hospital. En ese caso, lo que prevé la ley es que tiene que haber, por el órgano administrativo, es decir, vuelve ahí la tarea para ustedes, conjuntamente con la Defensoría del Niño, la búsqueda de paraderos, el hallazgo de posibles familias de la madre o el padre de origen de ese niño o niña. Ese es un plazo de 30 días, que si hubiera causas fundadas que se puedan demostrar al juez de que se hicieron búsquedas y que se necesita un plazo más, ese plazo se va a poder prorrogar 30 días más, o sea, 60. A los 60 días de hallado un niño en la vía pública y de los cuales no se tiene conocimiento, no se tiene noticias, información de quiénes son sus padres de origen, el juez podrá decretarlos en adoptabilidad.
El segundo inciso tiene similitudes, porque ahora lo voy a aclarar por qué, pero no es el mismo caso. Es el supuesto de que los padres, habla de madre-padre, deciden darlo en adopción. Y el artículo se compone de una segunda parte donde dice que esto podrá ser tenido como válido por un juez cuando transcurran los 45 días de su nacimiento, del nacimiento del niño. Volvemos a hablar de un recién nacido, porque si los padres, no prevé, si los padres decidieran darlo en adopción si el niño fuera más de otra edad, si fuera más grande, que podría tranquilamente ocurrir. Bueno, en el caso, en el segundo inciso, prevé otro plazo, que es el de tenerlo por válido recién a los 45 días de recién nacido. O sea, nace un niño, tenemos una mamá que le dice a la gente del hospital, o a nosotros nos han dicho, que quiere darlo en adopción, por distintas razones. Siempre son ajenas a una cuestión económica, o sea, tiene que despejarse allí de que no sea una cuestión de pobreza, porque no va de la mano la adopción con la pobreza. Despejado ello, y siendo firme en la decisión la madre de darlo en adopción, yo hablo de madres porque en general tenemos mujeres, no tenemos matrimonios que vienen a darlo en adopción. En general no conocemos a los padres porque estas mujeres no informan quiénes son, o hay veces, o se cubren bajo el discurso de que no saben quién es, por haber tenido reiteradas relaciones irregulares, inestables. En este segundo caso, nacido, pasado 45 días y la madre se sostiene en su decisión de darlo en adopción, el juez puede decretar la adoptabilidad. Digo puede porque no es obligatorio para el juez. ¿Por qué? Porque puede ser que hemos tenido estos supuestos y antes de los 45 días el juez ha decidido que el niño se quede con la familia de origen. ¿Quiénes son? Alguna abuela del niño o la tía materna, por ejemplo. Cito casos que han sido reales. En el último inciso, que es en el que el juez puede decretar la adoptabilidad, las medidas excepcionales son el caso de medidas excepcionales. Un poco más lo que nos convoca a todos en la tarea, el que los incluye de pie a cabeza, desde la hora cero, por así decirlo, desde el origen. ¿Por qué? Porque en la medida, supongamos que volvamos un poquito en el cuadro, y supongamos que la protección integral no dio resultado, la situación se agravó, se tomó una medida cautelar en el marco de la protección excepcional que prevé la ley, las dos leyes, la nacional y la provincial, vuelvo a repetir. Y la medida excepcional no dio resultados dentro del plazo de los 180 días que prevé el código. En ese caso, vencidos los 180 días e informado por el juez, por la autoridad de aplicación, es decir, Ministerio de Desarrollo Social y o Defensoría del Niño, de que no dio los resultados esperados para que este niño, haciendo valer su primer derecho, que es el de crecer en el marco o en el núcleo de su familia de origen, no dio resultados, podrá decretar la adoptabilidad del niño. En estos tres casos, una vez que el juez resuelve la adoptabilidad, es donde nosotros intervenimos. Ahí fíjense que ponemos resolución judicial y puede ser una opción que regrese con su familia de origen, por ejemplo, en el primer caso, que hallen a la mamá o hallen a algún pariente del niño que ha sido dejado en la vía pública y se evalúa de que esa familia es la adecuada para recibir, para criar a ese niño, o en el segundo caso, antes de los 45 días la madre se arrepiente, o los padres, por respetar el término del código, los padres ambos revén su situación y son evaluados por equipos interdisciplinarios donde están comprobadas las capacidades parentales y puede volver a su familia de origen, o en el caso de la medida excepcional, dentro de ese plazo de los 180 días, o antes, porque acuérdense que ese es un plazo máximo que establece el código,
puede ser que vuelvan con su familia de origen o que vayan con alguna otra figura legal, como puede ser la tutela, con un tío, con un hermano. Si eso no se da, si no regresa con su familia de origen, la resolución judicial puede resolver esto que decíamos de decretar el estado de adoptabilidad. Y ahí es donde nosotros intervenimos. A nosotros nos interesaba contarles un poco el lineamiento del proceso porque es lo que demuestra cómo trabajamos juntos, de qué manera coordinamos y de qué manera nos interrelacionamos, interpoderes, porque son del Ministerio de Desarrollo Social, está por su parte la Defensoría del Niño con su área prejudicial o extrajudicial y la judicial, porque la Defensoría del Niño tiene todo un eje de trabajo que tiene que ver con aquello que es compatible con la tarea del órgano administrativo, que es el Ministerio de Desarrollo Social, y el juez y nosotros que formamos parte del Poder Judicial. Un poco esto es lo que nos interesaba contarles en cuanto a lo que es el proceso en el que nos vemos todos involucrados. Lo otro que se nos ocurría como interesante contarles es qué funciones tenemos dentro de ese proceso, que no solamente pareciera que intervenimos cuando estamos trabajando en la búsqueda de una familia. Yo los voy a nombrar, después Viviana lo que va a hacer es referirse un poco más a lo que refiere al área administrativa y legal, si se quiere, y las chicas van a hacer el desarrollo de lo que es lo interdisciplinario, para que sea más específico y ahí se van a combinar ellas en cómo hablan. Entre los ejes tenemos como dos áreas, a mí me gusta dividirla como en dos áreas, a nosotros nos gusta ponerlas bajo estos títulos, digamos. Si bien están todas coordinadas y trabajamos con mucha comunicación, lo cierto es que hay un área que es netamente administrativa, que llevan a cabo, como les decía, dos compañeros de trabajo nuestros, que es Luciano y Alejandra, y en las cuales con Viviana, desde el área legal, estamos ahí en todo lo que es bien administrativo, que hay una burocracia administrativa, pero que es necesaria, propia de todo acto público que uno hace ante un organismo público. De esto va a hablar Vivi en el área del área legal también. A mí me interesa sí nombrarles, previo a que las chicas comiencen luego a hablar, las funciones que tenemos también como interdisciplina. Y ahí, no sé si está, ahí está, tenemos, todos estos abordajes hacemos nosotros, o sea, además de todo lo administrativo, y que las chicas también cumplen, porque por ejemplo, hacen un informe y tiene que ver con una cuestión administrativa, lo redactan, lo presentan, hay un cargo de esa presentación, bueno, lo mínimo que ustedes, esta mínima burocracia que yo digo que es necesaria en todos los organismos públicos. O sea, que además del área administrativa y que ahora Vivi les va a contar, entre los ejes de trabajo interdisciplinario que tenemos el proceso diagnóstico de capacidades parentales adoptivas, el informe que se hace con los aspirantes, el informe de actualización de esos procesos de diagnóstico que se fueron haciendo, el proceso de evaluación de las necesidades específicas biopsicosociales declarado en adopción, el proceso diagnóstico y construcción de la compatibilidad adoptiva, los procesos propiamente dichos de vinculación que se hacen entre el niño y la familia, el proceso de acompañamiento y seguimiento en la guarda preadoptiva, el proceso de juicio de adopción, los encuentros vinculares que tienen una particularidad y que ya las chicas les van a contar, que tiene que ver con posibles contactos con familias de origen, con integrantes de la familia de origen, la búsqueda de origen, que ahí estamos aplicando uno de los artículos del Código Civil, puntualmente donde establece que todo niño, niña o adolescente llegado a una determinada edad
puede acercarse a alguno de los organismos, incluso ustedes también pueden ser los receptores de ese pedido porque así lo determina el código. El juez o nosotros o cualquier organismo público dice que pueda darle información respecto de sus orígenes, y de hecho alguna de las chicas después va a contar brevemente la estadística con la que contamos y de la cual generó un protocolo de actuación que está aprobado por el tribunal, y el asesoramiento a progenitores en crisis con el rol parental, que son mujeres en crisis, en general son mujeres en crisis con el embarazo. Esto es un poco lo que nosotros hacemos. Yo quería como primero mencionarlos para que después entremos en detalle en la explicación un poco más concreta. Hay uno de los puntos que está puesto con rojo, porque es en el que más se van a detener, porque es con el que más entendemos nosotros que trabajamos con ustedes. No sé, Vivi, si querés hablar del área... Bueno, buenos días. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible para que, bueno, sea lo más claro. Yo para explicar lo que se refiere al área administrativa, les voy a referir, si bien les voy a comentar, pero les voy a referir que luego ustedes, todo esto que yo voy a estar contando, pueden conectarse mediante internet, ingresan a la página del Poder Judicial, dependencias, registro de adopción, y ahí van a encontrar, porque tal vez lo que hoy estamos contando es mucha información, y surjan dudas y demás que nosotros lo vamos a contestar, pero bueno, así todo, esta información está disponible en este sitio, en el cual ustedes ingresan a este lugar y van a encontrar como 3 solapitas, ¿no? Lo que es inicio, que refiere a todo esto, básicamente detalla algunas funciones básicas del registro, quienes formamos parte, que ya lo dijo la doctora Maxwell, está como material adicional, como está exponiendo ahí Vero en la pantalla, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, eso ustedes los pueden ver tranquilos luego cuando ingresan, la guía informativa en la que van a encontrar las leyes de las que habló la doctora, y bueno, información básica y complementaria, ¿no?, relativo a nuestras funciones. Después, la segunda solapita, eso está en lo que es información útil, ¿no? Y la segunda solapita, que es, bueno, lo que mucha gente nos pregunta y demás, que es lo relativo a la inscripción, ¿sí? En cuanto a canales de comunicación, también, bueno, ya que acá vamos a estar en contacto con muchos efectores y demás, sería importante que queden claros cuáles son los canales de comunicación con nosotros, que es el correo electrónico que van a encontrar allí, y también el teléfono del organismo, ¿sí? Esos son canales de comunicación que nosotros siempre estamos, nosotros a diario revisamos el mail, tal vez no les contestamos inmediatamente, pero les vamos a dar una respuesta. Y bueno, en lo que se refiere a la inscripción, ahora justamente estamos en curso con una inscripción, nosotros tenemos, lo establece la ley, 3 oportunidades de inscripciones ordinarias en el año, en los meses de abril, agosto y diciembre. En este momento está, bueno, cursando justamente una inscripción, que es la del mes de agosto. En general suele hacerse los primeros días del mes, pero en esta oportunidad se corrió un poquito. En este caso es desde el 21 al 31 de agosto, y también sería importante contarles que atento, bueno, a toda esta situación, este contexto mundial vinculado al COVID que estamos atravesando, llevó a toda una reorganización y pensar una nueva forma de trabajo en muchos ámbitos, desde el área administrativa, desde el área legal y desde el área, bueno, psicosocial y médica también. En lo que se refiere a la inscripción, nosotros lo que hacíamos en tiempos normales, por decirlo de algún modo, era que la gente completaba este formulario web que se habilita a los efectos de la inscripción solamente, con sus datos personales, y después en cada uno de los puntos de la provincia se recibía la documentación que se requiere en forma física. Hoy día esto no es posible. Y después realizábamos una charla informativa, que era también personal, que la realizábamos acá en Neuquén, en la que dábamos algunos breves lineamientos, alguna información relevante y demás. Todo esto tuvimos que
reformularlo y readecuarlo a esta nueva realidad. Entonces, lo que hoy se hace es, si bien se mantiene esta cuestión de completar el formulario web, lo cierto es que la documentación se remite en forma digital, en formato PDF, ahora en este caso los primeros días de septiembre, entonces de este modo facilitamos el acceso a esto de cualquier persona que se encuentre en cualquier punto de la provincia. Esa documentación le puede sacar una fotografía o escanearla y la remite en formato PDF, y ahí completamos su legajo con la documentación pertinente. Una vez que se recepciona toda esta documentación, que nos llega desde distintos puntos de la provincia, ¿no? La gente se va anotando, por ejemplo, el formulario se ha habilitado el día 21 a las 9 de la mañana. Entonces se va anotando gente en diversos puntos de la provincia, y el orden de prelación en el cual van a estar en el listado del organismo va a ser otorgado por la fecha y hora en la que sean inscriptas, ¿sí? Una vez que completamos la recepción de documentación y demás, se asignan los números de legajo a estas personas aspirantes que les llamamos que se han inscrito, y posteriormente se programan las entrevistas de rigor, ¿sí? Que se realiza, esto ya es una breve mención, luego esto lo van a desarrollar las chicas, pero esto atañe al área nuestra, que es manejar la agenda, ¿no? La agenda del organismo, en el cual hay que conjugar la realización de todas estas actividades que enumeraba la doctora Maxwell, que la realizan quienes estamos participando en esta charla. Entonces, el primer paso de estas personas que se han inscrito es que tienen que ser evaluadas por el equipo interdisciplinario. Entonces se fija una primera entrevista de admisión en la que participa una profesional del área psicológica, perdón, una profesional del área social y una profesional del área médica, en este caso que es Lidia. Y luego se programan entrevistas psicológicas individuales y posteriormente una visita a domicilio. Esto también, con el COVID, hemos tenido que readecuar todo esto porque no es posible muchas de estas cuestiones en forma presencial. Entonces utilizamos esta herramienta, que es el Zoom, ¿sí? Y programamos todo este tipo de actividades vía Zoom, porque es la herramienta de la cual disponemos en este entonces, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que refiere a la inscripción sería eso. Después hay un video que eso es muy didáctico, porque tiene una duración de 3 minutos, aproximadamente un poquito más, en el que, así como a modo de punteo, les brinda la información relevante, les explica lo referido, por ejemplo, a la renovación de inscripción, cuándo se pueden anotar. En este apartado, digamos, también se hace una pequeña referencia, bueno, de todo esto que explicaba la doctora, cuándo se declara inaptabilidad a un niño, el juez puede rechazar o no estos legajos, pequeña información relevante, quién se puede anotar, preguntas que nos suelen hacer aún hoy, que nos preguntan, ¿puede adoptar una pareja del mismo sexo? ¿Puede adoptar una persona sola? ¿Tengo que estar casado para poder adoptar? Bueno, hoy día con el Código Civil, bien sabemos que hemos tenido situaciones y familias que son monoparentales, 2 personas del mismo sexo, personas de distinto sexo, no es necesario que estén casados para poder hacerlo y demás, ¿sí? Pero bueno. Algo para agregar, Vivi, es la jornada que se hace pequeña informativa con los inscriptos de cada uno de los meses que se convoca a inscripción, en donde justamente, esta anterior inscripción a la que se acaba de referir Vivi, se hizo también de manera virtual, en donde, bueno, con las personas inscritas se mantiene una pequeña reunión informativa en donde se generan algunos intercambios interesantes que tienen que ver con todas estas dudas que por ahí estaba planteando Viviana. Y se les explica un poco el procedimiento, que es lo que implica el proceso diagnóstico, ¿sí?, de capacidades parentales adoptivas. ¿Bien? ¿Te parece, Vivi, que continuemos?
¿O tenés algo más? Sí, no, estaría bien porque ya si no es mucha información y como les decía, todo esto que yo les he contado pueden profundizarlo y explayarse ingresando a la página del Poder Judicial y ante cualquier cuestión estamos a disposición para consultas por las vías de comunicación que les dije. Ahí ya les doy la palabra, chicas. Gracias, Vivi. Bueno, nosotros con Dana, juntamente con Lidia y nuestras compañeras Marina y Karina, bueno, tenemos a cargo, digamos, llevar adelante el trabajo de manera interdisciplinaria y con todos estos procesos que ustedes ven aquí en esta diapositiva y que cada uno de estos procesos tiene momentos y tiene fases, ¿sí? No es una instancia, digamos, lineal y rígida, que son solo 3 entrevistas, no. No se te escucha. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Bien. Bueno, como para dar inicio al proceso de diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas, sabemos que dentro del paradigma de la adopción es necesario contar con algunas cuestiones que tienen que ver con capacidades psicoafectivas de cada una de las personas que se inscriben, ya sea de manera pareja o individualmente, ¿sí? En este abordaje, justamente, lo que hacemos es empezar a abordar diferentes tópicos que hacen a la historia de esta familia que se presenta y con respecto a la motivación fundamentalmente. Es muy importante poder abordar de inicio la motivación, ¿sí?, de esta inscripción y cómo piensan la adopción, qué entienden, ¿sí? Y en esto entra, digamos, a valerse aspectos que tienen que ver con que puedan entender que el fin de la adopción es poder brindarle una familia a un niño, una niña y un adolescente, ¿sí? Y no un hijo a una pareja o a una persona. Entonces, tiene que ver también, más allá con un proceso diagnóstico también formativo, si se quiere, de la adopción, ¿sí? Entonces, en esto es poder transmitir y saber qué conoce acerca de todo esto, de lo que implica respetar la identidad, respetar el origen, ¿sí? Y lo que, digamos, atraviesa un niño en crecimiento y desarrollo y las necesidades que esto va a, digamos, de alguna manera impactar y qué recursos tiene. Y en esto tenemos que justamente ahondar, bueno, ver qué capacidad de frustración, de tolerancia al estrés, porque sabemos que son procesos sumamente intensos y con progresividad y regresividad constantemente, ¿no? Y esto un adulto tiene que tener los recursos como para poder sostener todo lo que esto conlleva, para este niño poder de alguna manera duelar, integrar y asimilar, ¿sí?, este pasado y este presente que se le presenta en calidad, digamos, de un corte transversal en la vida de todos los que están involucrados, ¿bien? O sea, ese proceso, como bien dijo Vivi, consta de momentos en donde, bueno, tenemos esa primera entrevista de manera interdisciplinaria, hoy está hecha de manera virtual, dadas las condiciones que todos ya conocemos. Luego tenemos entrevistas individuales psicológicas, en el caso de que se trate de una pareja, y esto, a ver, no es rígido, o sea, a veces hemos llegado a tener hasta 2 entrevistas interdisciplinarias con algunas familias en donde se necesita seguir trabajando o abordando tópicos que quedaron un tanto confusos, ¿sí? O necesarios de despejar, ¿bien? Algo a tener en cuenta es que en estas entrevistas muchas veces surge como dato importante que se encuentran realizando consultas médicas para empezar prontamente un tratamiento de fertilización. Ahí hago un stop o un paréntesis en donde nosotros como equipo hemos establecido un criterio en donde necesariamente creemos que es oportuno detener la instancia del proceso de evaluación de capacidades parentales adoptivas y permitirle a esta pareja que pueda abocarse, ¿sí?, a este proyecto que es el de lograr la posibilidad de un hijo biológico, ¿no? Creemos que hay implicancias subjetivas distintas frente a cada uno de estos proyectos, por eso consideramos que de manera simultánea no es saludable, digamos, ni para el niño que pueda llegar a integrarse a esa familia,
ni para esta pareja en calidad de que no hay un duelo todavía atravesado, que es el del duelo genético, ¿no? De la posibilidad de un hijo biológico. Bien. Luego de las entrevistas individuales psicológicas, bueno, que no es un psicodiagnóstico, ¿sí? Tiene que ver más con otras cuestiones como lo que les contaba al principio, trabajar el tema del estrés, de la frustración, la historia de familia que trae en calidad de hijo esta persona, ¿sí? Y demás. Su historia familiar propia, ¿no? Luego viene una instancia social, donde nuestras compañeras, las trabajadoras sociales... Ahí cuento un poquito, nuestra función es hacer la entrevista en el domicilio, conocer no solo las condiciones habitacionales de la vivienda donde reside la familia, sino también las condiciones materiales, económicas, laborales, conocer también la red familiar que los acompañan como red de sostén, de apoyo, si están en conocimiento sobre ese proyecto adoptivo, quiénes son los que lo sostienen también a esta familia, que puede ser también la red comunitaria, la red social, no solo la familiar, sino también conocer estos recursos institucionales que acompañan el proyecto adoptivo. Es decir, en lo barrial, si hay algún centro de fortalecimiento, si hay un hospital, si hay una escuela, o sea, conocer también estas redes que hacen a lo institucional y comunitario y que pertenecen a la familia. O sea, un poco de eso se trata del diagnóstico social de esta familia, y en función de estas entrevistas, que son interdisciplinarias, realizamos el informe, que se lo llevamos a la directora, y es quien ella ya le otorga la inscripción definitiva, una vez que ya, como explicó Viviana, está la parte administrativa, la familia, las personas interesadas en adoptar, presentan toda la documentación, después pasan a las instancias de entrevistas, después de las entrevistas se realiza el informe, bueno, y ahí es donde se dictamina la inscripción definitiva. Previo a la elaboración de ese informe está el área médica a cargo de Lidia, que trabaja ella todo el área salud, no solo de los aspirantes, ¿sí? Sino también con respecto a lo que cada uno de ellos, digamos, en la ficha de inscripción, muchas veces, bueno, esto, no sé si Lidia estás con micrófono encendido como para que puedas explicar que has decidido modificar, ¿no? Con respecto a la inscripción porque bueno, antes existía niño sano, bueno, no sé si querés contar vos, Lidia, cómo... Bueno, buen día a todos. Yo soy Lidia Caunedo, soy la médica pediatra del equipo, y bueno, como contaba recién Verónica, en la planilla de inscripción hay una serie de ítems que debe quien accede a la misma completar, y al momento de poner la disponibilidad adoptiva, ahí se leía edades de los niños, cantidades de niños, y había un apartado, que eso también está en la planilla de inscripción que tiene la Dirección Nacional del Registro de Adopción del país, que habla en cuanto a la condición de salud. Si era un niño sano, si hablamos de niños con discapacidad, con enfermedades de corta, mediana o largo tiempo de evolución. Y en el devenir del tiempo, desde que estamos formando parte como equipo propio del registro de adopción, lo que fui observando es que las condiciones de salud de estos niños, físicas hablando, no presentaban, digamos, condiciones demasiado relevantes que pudieran ser observadas como un limitante. Entonces, compartiendo con mis compañeras de trabajo, les planteé retirar la condición de salud porque lo observaba como un limitante más al momento de la selección de los aspirantes respecto de estos niños, ya que la condición de su salud mental, lamentablemente en estos niños, por ser apartados de la convivencia con su núcleo familiar, ya se ve afectada. Entonces, poner otro limitante más al momento de la selección de los aspirantes no nos parecía oportuno. Así que lo que se trabaja es justamente después en las entrevistas de admisión de capacidades parentales adoptivas, es específicamente pensar
qué características pueden tener estos niños, ¿sí? Y les explico que en el devenir del crecimiento y desarrollo hay muchas afecciones que al momento de la declaración de adoptabilidad no están diagnosticadas y con un tiempo posterior pueden llegar a diagnosticarse, ¿sí? Eso ocurre en cualquier etapa de crecimiento y desarrollo de cualquier niño, por eso es que es importante trabajarlo con estos aspirantes. Amplía información en cuanto a lo que es una discapacidad, lo que es una enfermedad de corta y mediana evolución, y todo esto nos ha permitido informar adecuadamente, que es la función principal, a estos adultos que se han inscrito como aspirantes a repensar la disponibilidad adoptiva. ¿Sí? No sé, Vero, si vos querés agregar algo más. No, está bien, Lidia, gracias. Bueno, para continuar, informe de actualización. Esto cada 2 años está estipulado a hacer entrevistas de actualización. Igualmente tratamos de que previo a presentar alguna situación, convocamos a las familias y tenemos entrevistas interdisciplinarias con ellos a modo de conocer cuál es el estado actual, digamos, vincular, familiar, de esa familia, porque entendemos que el proyecto adoptivo es dinámico y por ende puede sufrir cambios, no solo eventuales a nivel familiar, personal, de cada una de las personas que integran esa familia, que conllevan necesariamente o impactan en la disponibilidad adoptiva, ¿bien? Desde un evento como estar próximo a la jubilación, con lo cual, si mi disponibilidad adoptiva queda estática y rígida en el devenir de los ciclos vitales en los que estamos todos universalmente involucrados o impactados, bueno, esto da información, ¿sí? Y es necesario poder invitar a la familia o a la persona a que, bueno, se pregunte, o sea, nos ha sucedido en donde tenemos disponibilidades adoptivas de 0 a 2 años frente a una persona que está a 2 años de jubilarse, ¿sí? Hay toda una cuestión, digamos, de disponibilidad, si se quiere, psíquica y emocional, que entendemos que se necesita replantear o reordenar o redefinir, ¿sí? No es que se está poniendo un limitante, un no, pero sí al menos invitarlo a la reflexión de las necesidades que va a tener un niño de esta primera infancia, ¿sí? Que frente a la instancia de una jubilación, digamos, en donde hay, digamos, una energía puesta hacia otros intereses o áreas, puede llegar a ser de gran impacto y lograr como resultado negativo una desvinculación. Bien. Algo que también se trabaja con los aspirantes son hay reuniones específicas, jornadas que organizamos desde el registro para los aspirantes para ampliar información y trabajar con ellos aspectos que surgen de estos procesos diagnósticos que nos lleva a reforzar la información que ellos necesitan, que observamos que es el común denominador de falta de información hacia ellos. Entonces, en esos espacios trabajamos con ellos y es lo que los sensibiliza y lo lleva a repensar esta disponibilidad adoptiva y repensar lo que significa el proceso, justamente desde que se inscriben hasta que son convocados por una situación particular de un niño que se declara en adopción. Quería agregar que trabajamos fuertemente en ese punto que dice Lidia, porque el 80% de las personas interesadas en adoptar, su disponibilidad es acotada. Corresponde a la primera infancia también, de 0 a 5 años tenemos entonces muchos liderazgos, pero no así para niños más grandes o para adolescentes, ya ahí nos encontramos con esta dificultad de no encontrar familia justamente porque su disponibilidad adoptiva es inferior. Trabajamos en pos de poder, como a través de jornadas y a través de las entrevistas, trabajar en esto, ¿no? La disponibilidad adoptiva, entendiendo como una construcción también. Con respecto a estas jornadas de las que menciona tanto Lidia como Dana, han sido, digamos, consideradas tan significativas e importantes que hoy es uno de los requisitos que deben tener nuestros inscriptos en el registro, que es asistir a mínimamente 1 por año, ¿sí? ¿Esto qué implica?
todo este primer bloque, digamos, es una constante información y formación sobre la cultura de la adopción, sobre el paradigma de adopción que hoy es vigente, ¿sí? Y que tiene justamente la mirada puesta en el niño, en la niña y el adolescente, ¿sí? Y sus derechos, ¿bien? Así que esto es como algo que me gustaría destacar, que es lo que intentamos como reforzar en cada una de estas jornadas de sensibilización, como habla Lidia, y que tienen que ver con la formación también. Bien. Bueno, Vero, continúo con el perfil biopsicosocial sí, del niño. lo que pasa es que lo vamos a retomar después, Lidia. Menciono todo esto y ya entramos directo ahí. ¿Sí? ¿Te parece? Dale. Bueno, el que está en rojo, como bien dice Lidia, es el que vamos a retomar después a posteriori, donde ustedes van a poder ver detalladamente a qué apuntamos con esto, y tiene que ver justamente con la conexión que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social y todas las áreas que se encuentran trabajando con niñez vulnerada. Bien, bueno, el proceso de diagnóstico y construcción de compatibilidad adoptiva se desprende de, que tiene que ver con toda esa información que ustedes van a valer y van a construir a partir de redacción de informes. Luego de ello, digamos, esa construcción se hace con no solo el orden de prelación de legajos, sino también con estas capacidades parentales adoptivas que se han podido, digamos, diagnosticar, y que hace a la contención de las necesidades específicas que ustedes van a informar y que nosotros a su vez vamos a ir intercambiando, no solo con los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, sino también con los profesionales externos que estén acompañando a este niño en esta etapa, ¿sí?, de contención. Luego que se hace esa preselección, se hace la presentación a cada una de las familias, en donde se hace un intercambio cuidando identidad, ¿sí?, de cada uno de los niños, y se les da un plazo o un margen de tiempo para que puedan analizar y reflexionar esa información y dar una respuesta afirmativa o negativa en función de la situación planteada, ¿sí? Una vez que tenemos esa respuesta, esa terna es elevada al juez, y es el juez el que decide, según su criterio, digamos, si va a llamarlos a entrevistas o se va a valer de la lectura de los informes de cada una de las etapas de este proceso, ¿sí?, diagnóstico. Por lo general, esto es algo que compete específicamente a cada juez y a cada juzgado, ¿bien? Una vez que tenemos la respuesta del juez en cuanto a cuál ha sido la familia seleccionada, puede ajustarse al orden de prelación o puede salirse del mismo y tomar la familia número 3, por ejemplo, y nos ordena, digamos, dar inicio a construir el siguiente proceso, que es el de vinculación. Bien, es una instancia en donde ahí trabajamos mucho con los tiempos subjetivos del niño, y principalmente haciendo eco a ese consentimiento subjetivo que de alguna manera ha transmitido en el proceso, digamos, que ustedes acompañan desde que lo contienen cuando ingresa y todo el devenir, ¿sí?, de la medida excepcional. Entonces, frente a eso, se puede diseñar un primer encuentro en donde obviamente se va a tratar de contener los sentimientos propios que esto conlleva, ¿no? Lo que estamos intentando como para calmar ansiedades de ambas partes, pero principalmente en el niño, es trabajar con material videográfico o fotográfico que prepara cada una de las familias a modo de antelación, ¿sí?, de presentación. O de presentación. De previa al primer encuentro presencial. Exactamente. Eso ayuda mucho, favorece, ya se le pone un rostro, sino es como de mucho impacto llegar aquí o en el lugar que se decida, que estamos hoy, muchos de los procesos iniciados se dan en el contexto institucional donde se encuentra el niño, porque, bueno, aparte de ser hoy, digamos, su lugar, exacto, su centro de vida, permite menos circulación y riesgo con el contexto de confinamiento, ¿no?, por pandemia. Luego de ese primer encuentro se diseña todo un cronograma conjunto con la familia y el niño en función de, bueno,
poder seguir concretando este proceso de conocimiento mutuo que se genera. La particularidad que tiene este proceso de vinculación es que no tiene un tiempo determinado. Los niños ya se quieren ir con la familia a vivir, y la familia ya quiere que el niño se vaya a su casa. Entonces, bueno, decimos que es inicial dentro del proceso de adopción, que está la vinculación, guarda preadoptiva y el juicio de adopción, como que son las tres fases del proceso de adopción. Esta primera etapa no tiene un tiempo estipulado, dependiendo entonces de las necesidades, de los intereses, de los tiempos subjetivos, como decía Vero, tanto del niño, de cómo se va sintiendo cómodo en ese vínculo, ¿no? Que está en vías de construcción, que se está construyendo, para después ahí continúa entonces estando en el hogar o en la familia solidaria, para dar a la externación, y es donde ya comienza la convivencia familiar, donde el juez le otorga la guarda preadoptiva a la familia. Aquí también requerimos mucho de la información que ustedes nos comparten y elevan mediante informe sobre cómo regresa post-encuentro, ¿sí? Cómo se prepara previo a cada encuentro. Es información que, digamos, a nosotros nos permite ir regulando o ajustando algunas particularidades que hacen a este proceso que, como bien dice Dana, no tiene definición de tiempo. Bien, digamos, una vez que se culmina, se inicia un proceso de acompañamiento y seguimiento de la guarda preadoptiva, que aquí se da la convivencia familiar y muchas veces nos encontramos con la realidad misma, digamos, de empezar a convivir y a construir una cotidianeidad familiar distinta, nueva. No hay forma, digamos, de continuar con lo que venía previamente. Nos ha sucedido en parejas en donde llevan por años, digamos, una vida familiar solitaria de adultos, y de golpe, digamos, con un corte transversal, como hablábamos previamente, se incorporan y se integran niños pequeños con demandas, obviamente, propias y evolutivas, no solo por las edades, sino también por la historia que cada uno de estos niños particularmente traen. Entonces, surgen, sí, cuestiones regresivas, cuestiones conflictivas que, bueno, intentamos sostener, acompañar y contener, ¿bien? Y muchas veces sugerimos e insistimos en el inicio de espacios terapéuticos que permitan poder ir abordando y resolviendo aspectos que van a irse reactivando de la propia historia personal y familiar de las personas que estén a cargo de esta guarda, ¿bien? Luego viene el juicio de adopción. Por lo general el plazo de la guarda preadoptiva es de 6 meses, ¿sí? Y una vez culminada, la familia es invitada, digamos, por el juzgado a que realice el juicio de adopción. Es un trámite, digamos, en donde por abogados particulares presentan la demanda, que es un poco la historización de todo el proceso, y nosotros, nuestra intervención es bien puntual, es una entrevista nuevamente interdisciplinaria, en donde, bueno, hacemos un reconto y vemos el actual, digamos, el presente familiar de esta integración e incorporación de estos niños en calidad de hijos, ¿bien? En esta familia. Se trabaja también ahí en el juicio de adopción acerca de su identidad, si desea el niño o adolescente cambiar su nombre o alterar el orden de los nombres, qué apellido también sumar, o dejar su apellido de origen. También estos son los aspectos que trabajamos en esta entrevista de juicio de adopción. Que hacen, obviamente, a su historia y a su identidad. Exactamente. Encuentros vinculares puntualmente tiene que ver con situaciones de grupos de hermanos en donde hay algunos que ya han cumplido la mayoría de edad y han quedado por fuera del sistema de protección. Entonces, muchos de ellos ya, bueno, tienen sus propias familias y acompañan estos procesos de sus hermanos más pequeños y obviamente no quieren perder ningún tipo de contacto o de referencia, lo cual es totalmente válido, y lo que se construye desde este registro es la posibilidad de esos encuentros, con todo lo que esto obviamente puede llegar a impactar en el niño que esté incorporándose en esta nueva configuración familiar. Con lo cual
se trabaja lo previo y lo posterior a cada uno de esos encuentros vinculares, principalmente fraternos, si es que desde el juzgado están obviamente permitidos, avalados y de alguna manera autorizados, ¿sí? Con respecto a búsqueda de esto, bueno, con nuestra directora hay un protocolo avalado por el Tribunal Superior de Justicia, en donde, digamos, están las acciones que se van a llevar a cabo en cuanto llegue una demanda espontánea, la mayoría de jóvenes que superan la mayoría de edad, en donde, bueno, han surgido o siempre han sabido su historia de origen y su incorporación, algunos con algunas alteraciones, pero bueno, necesariamente lo que hacen es una convocatoria espontánea a este registro. Viviana es quien recepciona y acompaña esta primera instancia, digamos, de ubicación de datos específicos que hacen a poder ubicar en nuestro archivo ese expediente inicial, y luego hacemos una lectura del mismo para luego convocar, ¿sí?, a esta persona que está buscando historia de origen. Realmente lo que hacemos es contenerlo previo. Muchas veces hemos dado la posibilidad de que, bueno, si pueden hacer la lectura de manera personal. Hay algunas veces que no han podido y nos han solicitado a nosotros la lectura por el impacto de la información que allí contiene, ¿bien? Es muy sensible y genera toda una movilización psíquica y emocional que es necesario contener y acompañar. Luego, digamos, se les permite a ellos poder acceder a ese material de manera, digamos, virtual. Vivi se encarga de escanear todo lo que ellos requieran y obviamente aparecen datos que hace al Ministerio de Desarrollo Social, como nos pasó en la última, ¿no es cierto, Vivi? Y ella dijo, yo quisiera conocer esta familia solidaria que me escuchó durante este mes, y bueno, nosotros ahí lo que dijimos es que pueda acercarse al Ministerio de Desarrollo Social y ver la posibilidad, ¿no?, de un registro con archivo de estas personas que por ahí fueron calidad de cuidadores y fundamental en la historia de estos jóvenes. Pero ahí se me ocurre que en los informes que ellos remiten respecto a la familia, poder incluir algún dato de domicilio que también orientaría y facilitaría como facilitador. Claro, ama de casas externas, decía que se llamaba en ese entonces, cuando vino, bueno, en el caso de esta última y de varias que hemos tenido, esa denominación tenía lo que hoy sería como familias solidarias. Exacto. Exacto. Bueno, por último, bueno, con respecto al asesoramiento a progenitores en crisis con error parental, y específicamente, no sé, Lidia, si vos querés ahí aportar con respecto a esto. Bueno, por lo general el asesoramiento de quienes llegan previo a alguna situación de parto es derivar, digamos, al Ministerio Público de la Defensa, a partir de la Defensoría de los Derechos del Niño se le da intervención. Y muchas veces otro de los ingresos, digamos, de este asesoramiento o solicitud de asesoramiento es por el área de salud. Las áreas de ginecología y obstetricia de diferentes hospitales de nuestra provincia se han ocupado, digamos, de tomar contacto, de exponer la situación y de alguna manera buscar el asesoramiento de qué hacer, cómo acompañar a cada una de estas mujeres que llegan en conflicto con su gestación. Sí, en general, ahí las madres que consultan son mujeres que solicitan el ILE, la interrupción legal del embarazo, y cuando hacen la consulta, al realizar estudios para evaluar en qué estadio están del embarazo, se encuentran con embarazos avanzados, y ante esto los profesionales que tengan información respecto a, en el caso que esta madre manifieste que no hay causas económicas, sino que se encuentra con una condición
personal, que no se piensa en asumir la parentalidad social que habla Barudi respecto a continuar con el cuidado de este niño que ha concebido, bueno, informarla adecuadamente. La idea no es polintervenir, sino acompañar e informar, nada más. Y tener canales abiertos para poder darle la información que vaya solicitando tanto el profesional que la asiste como la misma madre que está cursando ese embarazo, ¿sí? La idea es facilitar, no es justamente sobreabordar ni sobreintervenir. Yo solo quería agregar que esa demanda puntual que puede existir puede estar a través de un centro de salud, hospital, comisión de fomento, escuela, o sea, se puede dar en distintas áreas, en distintos aspectos de la sociedad, y es importante que, digamos, que todos estemos informados acerca de esta guía informativa, porque es necesario también visibilizar y dar a conocer el trabajo también que realizan otros organismos, como también el RUBA, como un intermediario, porque en realidad la demanda llega a la Defensoría del Niño o al juzgado. Exacto. Sería. Sí, y en realidad respetar el derecho de esta madre gestante respecto a su voluntad o no de asumir la crianza de ese niño, ¿sí? No solo porque gesta debe sí o sí maternar posteriormente, entender que es un derecho de ella personal respecto a su voluntad de continuar o no, ¿sí? Bueno, avanzamos y aquí entramos específicamente, Lidia, ya. Aclaramos, queremos agregar algo que es importante con relación a este último eje que estaban conversando recién, que tiene que ver con el asesoramiento a progenitores en crisis con el rol parental. Me parece como importante comentárselos, porque es algo que en alguna oportunidad los van a convocar desde el juzgado con mayor énfasis, y tiene que ver con esto. Nosotros comenzamos con este trabajo de abordaje de mujeres conflictuadas con la maternidad. No sé si lo dijiste, Lidia, pero fue más o menos en el 2010. No. Sí, más o menos, 2009-2010 fue, sí. 2009, sí, 2009, febrero del 2009 o enero. Marina también se puede llegar a acordar, porque lo trabajamos con Marina. Marina estaba en su momento. 2010. En el 2010. Ella, justo lo trabajábamos, estábamos en lugares distintos, y vale esta aclaración, permítanmelo, y permítanme las compañeras que iban a avanzar, y es importante que se lo contemos porque es novedoso para nosotros. Nosotros en 2010 tuvimos un primer caso que lo trabajamos en forma conjunta con el equipo interdisciplinario del Hospital Castro Rendón, que era un embarazo gemelar, y lo empezamos a trabajar justo. Marina estaba en el área social del hospital, y a raíz de ese caso, que fue el primero en el cual la mujer se nos presenta acá en la oficina y nos cuenta de su decisión de darlo en adopción, es que pensamos en la redacción de un protocolo de intervención desde el lugar, desde el ámbito judicial. En esto trabajó en su momento el equipo que nos auxiliaba de alguna manera al organismo, que era compañeras nuestras del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, que hoy están en el área de familia, no de adopción propiamente dicha. Entonces abastecen a los jueces de una manera complementaria en sus otras ejes de trabajo, en sus otras ramas del derecho que tienen que ver con tenencias, bueno, violencia familiar. ¿Me escucha bien? Sí. Hace como un eco acá. Bueno, lo cierto es que así fuimos trabajando desde la redacción de este protocolo de intervención, como para establecer un lineamiento en el cual, por supuesto, compartíamos mucho, involucrábamos mucho al área de salud, que es donde casi es el primer lugar donde recae la mujer conflictuada con su maternidad, con su embarazo. O por lo menos era desde el lugar donde nos venían. También nos han venido situaciones de ONG como La Revuelta o Las Violetas, no sé, corregime Lidia o Marina, o
La revuelta es, la revuelta. Bueno, desde distintos lugares, y así fuimos abordándolas, pero de una manera bastante cuidada, y como organismo nexo, si se quiere, entre los distintos otros organismos públicos que entendíamos que debían atenderla. Es decir, con esto lo que nosotros hacemos es brindar la ayuda a esta mujer que se encuentra con esta situación, a los efectos de que pueda ser atendida en el lugar de salud que le quede más próximo o el que ella elija, porque hemos tenido mujeres que han venido del interior a parir a la capital justamente para evitar que se brinde información o que tome conocimiento su red más inmediata de ese embarazo, porque no quieren asumir la crianza. Entonces lo que hemos hecho nosotros es hacer más que nada derivaciones e informarla respecto de del aspecto legal más que nada. Prácticamente no ha intervenido el equipo interdisciplinario, es decir, área psicosocial, no. Lidia sí, porque es la que por ahí nos ayuda en las conexiones por su especialidad con los compañeros que tienen en el ámbito público, ¿no? Lo cierto es que, como decían algunas de las chicas recién, cuando nosotros tomamos conocimiento de que del conflicto que tiene esta mujer, hacemos las derivaciones, y cuando esto se confirma una vez nacido el niño, de lo cual siempre nos informaban los compañeros de los equipos interdisciplinarios del área de salud, digo compañeros porque viene desde el área psicosocial de los hospitales o de la misma médica que la atendió, donde por escrito nos informan que el niña ha nacido y que la madre se mantiene, y nos dan cuenta del informe, del trabajo que han venido haciendo este equipo interdisciplinario, trabajo en el sentido del despeje, de que no sea una decisión tomada por condiciones que tengan que ver con la pobreza, o algunas otras cuestiones que no tengan que ver con un desenlace que sea la adopción propiamente dicha. Le dábamos nosotros con todo ese material por escrito, enviado por mail, certificaciones, porque hemos trabajado por fuera del horario en guardia, por supuesto, porque los niños, nos tocaba, hubo tiempos en que los niños caían, no sé si recuerdan, fin de semana largo, y por supuesto fuera del horario el ordinario que tenemos establecidos todos los empleados públicos. Así que certificábamos esas actuaciones, y con toda esa documentación lo que hacíamos era darle información al juez de turno, porque hacíamos que se sorteara en la mesa de entrada de los juzgados de familia el juez que tocara de esta situación, a los efectos de que tome intervención. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que, habiendo tomado conocimiento de esto, como funcionarias públicas debemos dar cuenta de esta situación. ¿Por qué no lo informábamos antes? Porque entendíamos que era apresurado judicializar. Tiene que ver con esto que hablaba yo al principio, de tratar de que llegue al juez en la última instancia, pero porque entendimos que esa es la función del juez, y no estar absolutamente en todo donde otros funcionarios públicos o organismos públicos debemos trabajar como previamente, ¿sí? Lo cierto es que así lo hemos ido llevando hasta un último caso que hemos tenido hace unos 10 días. Más o menos. Sí. Unos 10 días, donde hicimos este mecanismo, recae en uno de los juzgados, se radica en uno de los juzgados de acá de Neuquén Capital, y por supuesto que con una providencia muy fundamentada, nos dicen que no podemos nosotros intervenir en este abordaje porque puede conducirse a inducir a esta madre en entregar el niño en adopción, que son ustedes, digamos, el órgano administrativo o la Defensoría del Niño, que debieran intervenir en esta previa, digamos, o pedir las medidas al juez. Lo cierto es que hablar desde ese lugar es desde la ignorancia, porque tiene que ver, nosotros podemos comprobar de que de la cantidad de mujeres que hemos recibido desde esta fecha que digo, aproximadamente fue fines de enero, febrero del 2010,
solo el 70%, no solo, digo, el 70% asumió la crianza de sus niños y solo el resto, valga la aclaración, han decidido entregarlo en adopción. Con lo cual eso da cuenta de un porcentaje en el cual no hay incidencia alguna. Además, nosotros partimos de este principio que hablábamos cuando iniciamos la charla, de que es un instituto al que se recurre por excepción. Somos, como si se quiere, el último de la cadena de posibilidades en la vida de un niño, en la situación de un niño. Con lo cual es posible que los jueces se anclen por escrito. Esta era una posibilidad, este era un pensamiento que ellos tenían, pero es muy probable, se los adelanto, de que en lo sucesivo todos los jueces unifiquen el criterio. Por ahí se nos ocurre, no estamos haciendo una afirmación. Sí, sí, y que los convoquen a un trabajo que tenga que ver con esto, ¿no? O sea, como más que nada como interpretando esto de la autoridad de aplicación de estas leyes que hablábamos al principio, en forma conjunta con la Defensoría, y como que serían los legitimados por excelencia, legitimados porque la ley los ampara en el pedido de medidas cautelares. Sí, nosotros en el transcurso del tiempo este protocolo que recién Gisela explicaba lo fuimos modificando, y al principio de este año le pusimos como nombre guía de acompañamiento, porque la idea es acompañar, y justamente sería como un suplemento para aquella mujer embarazada que al momento de efectuar la consulta para un ILE, por el estado avanzado de su embarazo, el profesional que la asiste no puede darle la respuesta buscada, y sí tener como otro elemento para informarle respecto a que existe esta posibilidad en el caso que justamente no se piense en maternar posterior al nacimiento del niño. Y entender que es un resguardo tanto para esta adulta como para ese niño por nacer. ¿Por qué? Porque si no las exponemos a estas situaciones donde dejan en la vía pública o en algún lugar cercano a una institución de salud o a un hogar a ese recién nacido, con los riesgos propios de vida para ese recién nacido, y también el juzgamiento social que tiene esta mujer que ha tomado esta medida por una falta de información adecuada y brindarle la posibilidad de que haga todo adecuadamente, ¿sí? Esa es la idea, nada más. Sí, esto también, vale esta aclaración, no quiere decir que estamos embanderadas ni dejamos de estarlo en pro vida, digamos, esto es un tema aparte, esto tiene que ver con hacerse cargo de una función pública que tenemos todas nosotras, de que al tomar conocimiento de una situación debemos asumirla y delegarla como lo hacemos, porque en realidad no es que tenemos a la embarazada todas las mañanas acá, tratando de insertarle ideas que tengan que ver con entregarlo en adopción. Esto va más allá, y como lo explica bien Lidia, tiene que ver muchas veces, la mayoría de las veces, en el gran porcentaje de los casos que nosotros hemos podido escuchar, con intenciones de interrupción de embarazo, pero que no han podido ser posible porque no están en término, o sea, se les pasó el tiempo. Con lo cual, desde nuestro lugar se nos han presentado los casos que hemos tenido desde esta fecha, y no hemos podido no escucharlas, digamos. De hecho, hemos hecho las derivaciones y han tenido buenos resultados, y no tiene ni más ni menos que hacer eco de esto de acceso a justicia que tiene toda persona, digamos. En este caso hablamos de mujeres conflictuadas con este embarazo. Eso nada más con relación a esto, de mi parte. Sí, si me disculpan un segundito, vamos a seguir 5 minutos más con la disertación y después empezamos con las preguntas, porque la verdad que son un montón
y estamos con el tiempo medio justos, así que Bueno. 11 y 5 empezamos con las preguntas. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más escueta posible dentro de este Power, que después se los podremos compartir. Hay 3 filminas respecto a lo que yo voy a compartirles en este momento. Es en relación a cuando llega la declaración de adoptabilidad, o sea, hay una sentencia del juez posterior a todo el juicio de la medida cautelar, que observa por los informes que desde la Autoridad de Aplicación y la Defensoría del Niño, que dan cuenta que todas las intervenciones y todo lo que se trató de realizar en pos de revertir la causa que ocasionó que ese niño sea apartado de su núcleo familiar, no tuvieron los resultados buscados, ¿sí? Entonces ya se despejó red familiar extensa, todos los tratamientos y demás planes de acción que se idearon para auxiliar a esa familia no fueron positivos, solicitan la declaración de adoptabilidad de este niño. Con todo ello, el juez considera que están dadas las condiciones para declarar la adoptabilidad del niño, y declarada esta adoptabilidad nos remite la sentencia y nos informa al juzgado, al registro, que debemos remitir que este niño fue declarado en adoptabilidad y que debemos remitir la terna de legajos como dispone la ley. Y ahí nosotros empezamos a trabajar, tenemos que conocer quién es ese niño, qué historia tiene ese niño, para lo cual empezamos solicitando la remisión del expediente judicial. Se lee todo el expediente judicial desde que comenzó la medida cautelar, ¿sí? Por eso es muy importante que estos informes, a través de los cuales ustedes solicitan justamente la medida cautelar, esté completo en relación a todas las intervenciones previas que se efectuaron antes de solicitar la medida, para que no haya superposición de tareas y de nuevos planes que ya se intentaron realizar anteriormente, y se acote justamente en estos 180 días que prevé el nuevo código en cuanto a la duración de la medida cautelar, para que el juez defina si reingresa al niño a su familia o declara la adoptabilidad. Así como leemos el expediente judicial, de la cual vamos a leer toda la historia de este niño, lo que está registrado, tenemos reuniones interinstitucionales con los equipos técnicos de los espacios físicos donde se encuentran niños, ya sea equipos de familias solidarias o equipos de hogares, para conocer desde que el niño ingresó al espacio institucional, cómo ha ido, digamos, desarrollando su actividad, cómo se estabilizó, si seguía escolarizado o no, si el niño está asistiendo, por ejemplo, a qué escuela, en qué turno, si el niño hace espacio terapéutico, que es un ítem que nosotros lo consideramos fundamental, porque no solo el niño que tiene una expresión conductual respecto a lo que le está ocurriendo por haber sido apartado de la convivencia con sus padres, el niño que por ahí es más maleable, que se adapta más a la nueva condición, es el niño que por ahí requiere mayor acompañamiento, ¿sí? Pedimos también a los equipos que toda la documentación de salud respecto de este niño, ya sea porque la familia pudo alcanzar a la institución su libreta de salud, o al ingresar a la institución le crean un cuaderno propio de salud con el cual cada vez que lo llevan a la salita o al profesional que lo asista queda consignada esa atención médica. Todos esos elementos, todos esos datos los escaneen y no los envíen acá al registro, ¿sí? Otra de las cosas que en este momento está interrumpida por la pandemia es, yo los convocaba acá al registro para hacer en este consultorio donde me encuentro en este momento una evaluación médica completa del niño, conocerlo aparte, y observar si necesitaba o no realizar derivaciones, interconsultas, ampliar algún otro tipo de dato respecto, por ejemplo, me ha ocurrido con niños que no tenían un buen desempeño escolar y al examen físico observo que el niño
no ve nada, se lo deriva a un oftalmólogo y con una tan sola simple prescripción de lentes el niño pudo comenzar a mejorar ese área, ¿sí? Para lo cual, en este momento de pandemia que hemos seguido trabajando, lo que hemos confeccionado es una planilla de hábitos y desarrollos de los niños, adolescentes, que acá está esquemáticamente puesta, donde es muy sencilla, esto queda justamente para que pueda ser completada por los profesionales de los equipos interdisciplinarios o por los operadores que acompañan a los niños en el hogar o en la familia solidaria, o la familia que lo tiene a su cuidado. Tan solo es poner sí o no a lo que a lo que allí está consignado. Hay ciertos parámetros que son sobre alimentación, sobre hábitos e higienes del niño, sobre juego y esparcimiento, sobre pantallas, sobre deporte, sobre sueño, sobre habilidades motoras, sobre escolaridad. Todo ello está detallado en estas planillas. En la misma hay unos datos personales que son muy importantes completarlos, que es el nombre y apellido completo del niño, el DNI, qué edad tiene, cuál es la fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y la institución donde reside, ¿sí? Y desde cuándo ingresó a esa institución. Porque también para nosotros es muy importante saber cuánto tiempo ha estado en la institución, porque eso nos habla de lazos que ha logrado construir con determinados personal que se encuentra dentro de la institución y que va a ser un referente que tenemos que tener en cuenta en el proceso de vinculación de estos niños, ¿sí? Por ejemplo, con la alimentación... Ah, perdón, pensé que había terminado. No, les ejemplifico nada más. Por ejemplo, dentro de juego y esparcimiento, si disfruta o no, a qué y de qué, si le gusta jugar, si le gusta pintar, si le gusta estar con otros niños compartiendo el juego o no, ¿sí? Si escucha música, qué tipo de música escucha, si sabe andar en bicicleta, si sabe saltar o no, porque depende también de la edad, porque esto está hecho para los niños, niñas y o adolescentes que están institucionalizados. Entonces nos podemos encontrar con un niño que tiene 2, 3 años, que todavía está sin control de esfínteres, que usa pañales, que usa mamadera, que tiene un sueño determinado, que tiene una siesta a mitad de mañana, tiene una siesta tipo 6, 7 de la tarde. Y son todos datos muy importantes para nosotros pensar en esas necesidades que debe suplir la familia que va a asumir el cuidado de este niño, ¿sí? No es lo mismo pensar en un niño muy pequeño, donde las demandas son particulares, que en un niño más grande, donde por ahí ya el acompañamiento físico no es tal, pero sí hay una demanda emocional y de acompañamiento de otros vicisitudes de este niño por parte del adulto, que nosotros al momento de hacer la evaluación de las capacidades parentales y trabajar con estos adultos, observamos como positivas o no respecto a sus capacidades parentales, ¿sí? Por ejemplo, también si asiste a deportes o qué deportes disfruta, a qué colegio va, en el caso que vaya al colegio, en qué turnos, cómo es el rendimiento escolar, si tiene clases de apoyo externas o no, y si asiste o no a espacio terapéutico, ¿sí? Qué días y en qué horario y qué, digamos, capacidad de si el niño va contento o no a hacer ese espacio, o si lo empezó y lo interrumpió, cuánto hace que lo interrumpió. Son todos elementos que a nosotros también nos ayuda luego para poder tener una entrevista con ese niño y poder, digamos, ya tener estos aspectos como más a mano y poder interactuar con el niño de otra manera, con mejor información, ¿sí? Vero, no sé qué querías vos contarles. Sí, bueno, el anexo 1, estos dos anexos van, digamos, a ser remitidos a los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, hogares o familias solidarias, a fin de que puedan, digamos, elaborar sus informes teniendo en cuenta estos objetivos, ¿sí? A explorar que aquí claramente se ven con respecto
al ingreso, cómo, digamos, se lo acompañó y se abordó el motivo de dicho ingreso, que puedan describir sobre intereses, gustos y hábitos, cómo es el estado psicoemocional actual, teniendo en cuenta encima ahora todo este contexto de confinamiento, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades que bien hablaba Lidia, que están por ahí, digamos, en el anexo 2 para desmenuzar, que ustedes pueden establecerlas, incorporarlas en ese informe? Bien, una vez que fue declarado el estado de adoptabilidad de ese niño, cómo se abordó la noticia, cuáles fueron sus reacciones, ¿sí? Emocionales, afectivas, conductuales, qué fantasías genera temor o miedo esto de pensarse en la posibilidad de vincular con una nueva configuración familiar, dentro de esta madurez cognitiva que cada uno de estos niños y adolescentes tenga, cómo comprende, ¿sí? Y qué implica la adopción. ¿Qué registro subjetivo tiene de su condición, ¿sí? De adopción? La posibilidad de apalabrar la historia familiar y personal, ¿sí? En relación a esta situación de adopción, con quién mantiene vínculo en la actualidad, quién, digamos, está sosteniendo los espacios de comunicación y vinculación con este niño de la familia de origen, hablamos nosotros, ¿sí? Y va más allá de las figuras parentales, ¿no? Entendemos que hay abuelos, hay tíos, hay mayores que pueden llegar. Y por último, con respecto a esto, bueno, ¿qué relación hay con respecto a esta historia? ¿Sí? Bueno, estos serían los dos anexos con los que trabajamos fuertemente para construir el perfil biopsicosocial del niño declarado en adopción, no solo para conocerlo, sino también para, en esto que hablamos al principio de la compatibilidad adoptiva, bueno, buscar la familia que reúna los mejores recursos psicoemocionales y afectivos que pueda dar respuesta a esas necesidades que presenta este niño particular. Y para ir terminando, otro de los aspectos que queremos nosotros compartir con ustedes, porque nos han pedido Janet y Laura, que podamos, esto no es un protocolo, sino es algunos aspectos que nosotras consideramos importantes, que tienen que estar en el informe técnico, en el momento de solicitar el estado de adoptabilidad del niño. Es ir un paso más atrás, ¿sí? En función de lo que hemos hablado. Y acá, yo creo que lo que más es importante es poder tener el registro de las intervenciones institucionales, ¿sí? Es poder hacer la historización. ¿Qué quiere decir esto? De todo lo que estuvimos hablando, de lo que habló Gisela Maxwell en la primera etapa, que tiene que ver con el proceso, ¿no?, de intervención, que arranca con una medida de protección, está la medida excepcional, poder hacer todo ese recorrido y poder tener este intercambio con los distintos efectores sociales, poder tener las coordinaciones con la escuela, con el área de salud, con las distintas, por ejemplo, puede ser también con comisiones de fomento, con la municipalidad. ¿Cuáles son los distintos efectores que han estado participando, interviniendo en la situación de este niño, niña o adolescente? Y ahí también, bueno, se elabora, es importante los antecedentes de salud, conocer toda su historia, que se va a conocer si lo podemos registrar. Es muy importante, en esto yo vuelvo al registro, al informe, que es un documento que va a validar todo lo trabajado y todo el proceso, que como comentaba Vero, en su momento, en la búsqueda de origen, ese adolescente o ese adulto se va a remitir entonces a lo que estaba escrito. Creemos que entonces uno de los aspectos que acá señalábamos tiene que ver con que podamos en el informe poder poner el nombre de la institución, la fecha de inicio de intervención, todo, digamos, la sistematización de los informes que se hubieron previamente para solicitar el estado de adoptabilidad. Y por último, acá también hablábamos de poder armar el genograma familiar, conocer la red familiar de este niño. ¿Y cuáles son sus vínculos? ¿Cuáles son los lazos familiares que tiene este niño? Que van a estar también después de la externación. Y en el momento de un proceso de investigación o después, ese niño va a preservar esos lazos que los tiene desde la medida excepcional o desde el momento de la medida de protección. Y para poder solicitar este pedido de estado de adoptabilidad, consideramos que hay que hacer un diagnóstico, no solo tener en cuenta la historización,
sino un diagnóstico situacional de cómo está hoy, cómo está ese niño hoy, haciendo una evaluación de riesgo, ¿sí? Que tenga que ver con el tiempo de institucionalización y lo que genera también los efectos los resultados de las intervenciones realizadas con el niño y su grupo familiar, que tienen que ver con las sugerencias profesionales que ustedes han hecho, con las intervenciones que hubieron, por ejemplo, en el sector de salud, de educación. Esos informes también van a colaborar y van a fundamentar este pedido de adoptabilidad. La ausencia de una red familiar que cumpla con funciones de asistir y contener y cuidar sería como el factor de riesgo ponderable, ¿no? Serían los referentes de cuidado que no tienen esas competencias parentales para asumir el cuidado de ese niño. Es decir, que cuando se otorga la medida, digamos, que tiene que ver con el que no ha podido acompañar o asistir, no se ha revertido de esas causas que dieron origen de esa medida excepcional. Entonces, ahí damos ese informe, como yo les digo, son algunos aspectos que nosotras consideramos que tienen que estar. ¿Sí? Hay que tener en cuenta tan solo algo que les voy a completar a lo que dijeron las chicas, y es muy cortito, respecto a la redacción de ese informe, pensar que en algún momento a ese informe puede tener acceso ese niño que hoy es un niño y en futuro será un adolescente o un adulto, ¿sí? Tener como un resguardo respecto a las formas con que lo escribimos, nada más que eso. Sí, las voy a interrumpir un segundito, estamos bastante cortos con el tiempo. Lo que les voy a pedir es, porque son varias preguntas, nosotros tomamos notas de cada una de ellas, entonces las que no se alcancen a hacer, sí, se las podemos enviar y después nosotros a la gente, a todos los participantes, le brindamos la respuesta a través de la plataforma Cumen, que es la plataforma por donde se conectan para hacer esta capacitación. Bueno. Claro, por supuesto. Así que no se salvan de las respuestas. No hay problema. ¿Nos querés empezar con algunas preguntas? Sí, hay algunas... Mira más, ya estamos terminando. Sí, bueno, perfecto. Algunas de las características de estos informes técnicos, lo que se intenta también es que ese informe pueda ser preciso, contundente, integral, como decíamos, el poder incorporar toda esa historia, que sea interdisciplinario, o al menos con las miradas y las lecturas de los distintos actores sociales, ¿no? Y evitar interpretaciones legales perdiendo la singularidad de la situación. Quiere decir que muchas veces podemos ver informes donde ponen, ¿no?, la cita textual de un artículo, ¿no?, o todo el marco legal. Creemos que eso no es conveniente, sino poder centrarnos en la situación particular de ese niño o adolescente. No, para terminar. Bueno, el acompañamiento del niño y adolescente para su proceso de adopción está interconectado y forma parte al mismo tiempo del proceso de protección y atención durante su estadía en el hogar o familia solidaria, que es un poco la síntesis de todo lo que hemos hoy conversado y compartido con ustedes en cuanto al accionar que nos conlleva de manera conjunta en este proceso diagnóstico. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, si les parece, ¿quieren que empecemos con algunas respuestas? Hay algunas que están como para, que están conectadas, que están relacionadas, y como para agilizar un poco en el tiempo. No sé, Gabriela, Janet, indíquenme ustedes, Laura, si está bien, si les parece que empezamos a responder. Sí, lo que no sé es si se va a cortar y cuarto, pero bueno, ya nos comprometimos a subirle las respuestas después a los participantes si se llega a cortar. Bien. Así que podemos empezar. Hay una pregunta de Romina Salazar que dice, en cuanto a tiempo real, ¿cuánto dura el proceso de adopción? Dice, mi pregunta es en relación al mito popular de que se demora mucho tiempo para adoptar. Sí. Bueno, eso está relacionado con una primera, yo tomé un listado mirando el chat,
está relacionado con una primera observación que hacía una compañera que nos está escuchando, que tenía que ver con las edades disponibles de los aspirantes, o sea, en qué edades o algo así, decía el chat. ¿Qué edades prefieren para...? ¿Qué edades prefieren para adoptar? adoptantes? Ahí está. Eso va de la mano del tiempo que dura el proceso, y la que le sigue también habla de la declaración de adoptabilidad, desde que el niño está decretado en adoptabilidad, cuánto tiempo pasa hasta que es entregado en adopción. Son como tres preguntas, observaciones que hacen tres de los compañeros con los que estamos conversando que tienen relación. Las disponibilidades marcan también el tiempo que dura el proceso para el aspirante, porque son preguntas que están realizadas primero desde los aspirantes, esta que hace vos o repetís, Gabriela, y la tercera que acabo de nombrar es desde la mirada del niño. O sea, cuánto un niño demora desde que es declarado en adoptabilidad hasta que es entregado en adopción. Y esto tiene que ver con la disponibilidad, vuelvo a decirlo. Si tenemos un 89,9% en el listado de inscriptos en el RUA, que solo aceptan niños que van de 0 a 3 años, bueno, van a estar 5, 6, 7, 8 años esperando. Y más también me hace señal Lidia, sí. Porque sí, tenemos una aspirante hace más de 10 años está. Queremos contarle esto, tenemos hoy 240 inscritas familias, sin contar los que se están inscribiendo en este momento porque estamos en la inscripción de agosto. De esas 240 familias, 200 quieren bebés de 0 a 3 años. O sea, es más que el porcentaje que les tiré. Y al año nosotros tenemos 1 o 2 niños recién nacidos y 2 o 3 casos que van hasta los 3 años. Entonces saquen ustedes la cuenta, o sea, es fácil. Van a tardar muchos años en la cantidad de familias que tenemos. Y el tema de la respuesta desde el lado del niño, desde que es decretado en adoptabilidad hasta que es entregado en adopción, tiene un poco la misma respuesta. ¿Por qué? Porque un niño puede ser declarado en adoptabilidad y depende de su edad, va a ser el ofrecimiento de familias que tenemos para ese caso. Porque como esto está relacionado con la cantidad de familias que tenemos y la disponibilidad de estas familias. Entonces, hay veces que un niño que es decretado en adoptabilidad a los 12 años espera mucho más a ser entregado en adopción por falta de familias disponibles, pero no solo a nivel provincial, sino en la red federal, a nivel nacional. Porque lo que sí es cierto que la realidad que tenemos es que las familias lo que quieren, en este porcentaje que yo les decía, es niños, bebés, si es posible recién nacidos. Y hay que desterrar ese mito porque si ustedes recuerdan los plazos, y en esto les pedimos ayudas a ustedes que son personas que están en organismos públicos y que trabajan con estas situaciones y por ahí pueden conversar con compañeros, con vecinos, con familias que estén interesadas en adoptar. Hay que desterrar este mito de que se tarda mucho en adoptar, pero esto va enganchado de la disponibilidad que tienen estas familias de las cuales disponemos. Porque lo cierto es que la realidad del país es que tenemos grupos de hermanos y niños que van hasta los 17 años. Por favor, les pedimos, transmitan esto, porque así desterramos esta fantasía que tienen algunas familias de que se van a anotar y que en un par de años, es decir, 2 años, van a recibir un niño en adopción con estas características. Ahí es como que siento yo, no sé, corríjame la audiencia, si estamos respondiendo como 3 preguntas, de las 3 observaciones. Sí, sí. Y bueno, yo me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta acá y digo, si hay un niño, ¿es taxativo el tema de las edades en cuanto a las familias que se postulan? O si hay un niño, por ejemplo, las familias postulan para adoptar un niño entre 1 y 3 años, y de repente aparece un niño que necesita una familia y que se decretó su adoptabilidad de 5 años. ¿Se convoca a las personas que se postularon para niños entre 1 y 3 años? Bueno, voy a contestar. Con respecto a eso, nosotros en la adoptiva, ¿sí?, es algo que exploramos acerca de la flexibilidad en esta disponibilidad adoptiva.
¿sí? O sea, este mismo supuesto que vos planteás en tu pregunta, también lo trasladamos en el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas. ¿Qué sucede si, o sea, y ponerlos, digamos, en situación de ciclos vitales, ¿sí? No esta rigidez de hasta 5, hasta 6, ¿se entiende? Perfecto, se me cortó el Zoom, pero si quedó la respuesta, yo después lo miro. Bien, y con respecto a otra pregunta que vi, con situaciones en donde hay niños que quieren, bueno, manifestar su desvinculación y habla de su consentimiento subjetivo frente a ese proceso de vinculación iniciado, por supuesto que se va monitoreando de manera conjunta, no solo con el equipo que lo contiene en el hogar o familia solidaria, sino también con nosotros en ese intercambio, digamos, necesario que se necesita, digamos, perdón, no escucha. Y nos sucedió, claro que sí, fue un niño de 10 años que él claramente vio que no era una vinculación con su hermana menor, y en donde veía que él no podía, digamos, construir su lugar o su espacio de hijo en esa configuración familiar, le costó, y hasta que lo pudo manifestar. Primero venía con expresiones conductuales, obviamente, en donde llegaba tarde, o se sucedían algunas cuestiones en donde no establecía mucha mirada ni contacto con la familia. Bueno, hasta que pudo poner en palabras, yo no quiero estar con esta familia. No me siento cómodo estar acá, y él decidió no continuar con ese proceso de vinculación que al menos estaba en la primera fase. Se lo toma esto, se informa al juez, el juez dio lugar obviamente a su desvinculación y permitió la continuación con respecto a su hermana, y es un grupo de hermanos que integran 4 niños, ¿sí? 4 familias. 4 familias, tal cual. Entonces, bueno, fueron 2 a una familia en donde se les compromete a preservar el vínculo fraterno, ¿sí? Y él hoy está en un proceso, si se quiere, muy saludable y favorable de integración familiar, en donde está sumamente desplegado, digamos, su lugar, su identidad, se le ha respetado, y es sumamente favorable, saludable. ¿Sí? Perfecto. En eso que dice recién Vero, es muy importante la información que ustedes nos brindan en esas reuniones que tenemos con los equipos, cuando tenemos grupos de hermanos. ¿Cómo piensan la ubicación física? Porque por ahí son grupos numerosos, donde la realidad es que familias para grupos numerosos no tenemos, y en la dinámica que se ve a diario de esos niños, ustedes nos comparten. Bueno, yo veo a Juan con Luis juntos, y a Pedro y a Susana juntos, en diferentes familias, manteniendo el contacto entre las familias. Y nosotros eso lo tenemos muy en cuenta, hemos trabajado varias situaciones de esta manera, y realmente nos ha resultado muy positivo este aporte que nos han brindado los equipos, ya sea del hogar o de familias solidarias, porque coincidía que eran grupos de hermanos que había parte en un hogar y parte en familias solidarias, ¿sí? Bueno, vamos a dejarnos acá porque nos pasamos nada más ni nada menos que media hora en el Zoom, así que, bueno, le damos paso a María José, y insisto en que las preguntas después se las vamos a enviar al equipo del RUDA para responderlas, y las subiremos a las plataformas Cumen. Muchas gracias. No, ustedes. Bueno, último, compartirles que además de las preguntas, muchos agradecimientos, y también valoran la claridad con lo que nos han transmitido hoy de las exposiciones, así que es extensivo el agradecimiento. Muchas gracias por la participación, ha sido un gran aporte, y bueno, próximamente vamos a estar el martes que viene con la intervención desde lo social, a cargo de Andrés Ponce de León, así que los y las invitamos a que puedan participar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todas y a todos. Adiós. Chao.